Para estar claros con la noticia, 9:03 minutos de la mañana, por supuesto este resumen de noticias para que usted esté actualizado con lo que en la agenda coyuntural pues nos ocupa hoy. Gabriel, buenos días. Juan Camilo, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Un gusto estar aquí en Caracol. Ahora. Les prometimos abriendo la emisión que hoy va a ser una emisión muy enfocada en Venezuela. Sobre todo lo que está pasando, los ojos también están puestos allí sobre los presos políticos, la oposición, pero también la importante misión militar que se lleva a cabo sobre el Mar Caribe que ha activado el Pentágono allí en los Estados Unidos. A propósito de este tema, tenemos a Juan Camilo Merlano desde Washington. Juan Camilo, ¿qué es lo último que se conoce sobre esta misión militar? Adelante. Tocayo, ¿qué tal? Buenos días. Lo último que se conoce, bueno, son dos cosas concretamente. La primera es un nuevo despliegue de un buque, es el USS Lake Erie, que se encuentra en estos momentos en el Pacífico, transitando y lo que ha reportado en principio la agencia Reuters es que se dirige para ser parte de ese grupo de destructores, de grupo anfibio, de submarino que van a estar en las costas de Venezuela, en el Mar Caribe, en proximidades a las costas de Venezuela. Y sumado a ese nuevo buque también se desplegará, o bueno, más bien se está identificando el submarino con propulsión nuclear, que no se había dicho concretamente cuál era, es el USS Newport News. Este es un submarino es un submarino de ataque rápido, está equipado con torpedos, con misiles tipo Tomahawk, que son de largo alcance. Entonces, eso por un lado, deberían llegar a principios de la próxima semana, pero entonces, por el otro lado, está una actualización a partir de lo que han reportado autoridades en Curazao. Curazao, recordemos, está una isla, está tan solo 50 kilómetros de las costas de Venezuela, muy pegado. Ellos han dicho que en cuestión de 2 días llegarán allí a puertos en Curazao para abastecerse de combustible y de otros elementos. Los destructores estadounidenses que habían sido desplegados ya hace varios días, que se presumía que estaban allí en la zona, esta es la confirmación de que se encuentran ya en el Mar Caribe, el USS Jason Dunham, el USS Gravely y también se espera que llegue el USS Samson. Son los 3 destructores que estarán allí patrullando el Mar Caribe en inmediaciones a costas venezolanas, y se espera que también ya salieron hace 2 días de un puerto de Norfolk, aquí en Virginia, el grupo anfibio liderado por el USS Iwo Jima, que también comprende el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. Entonces tendremos 3 buques que hacen parte del grupo anfibio, 3 destructores, otro buque crucero que es el USS Lake Erie, que fue el desplegado recientemente, el que confirman su despliegue recientemente, junto al submarino con propulsión nuclear, el submarino ofensivo. A eso se sumará aviones de vigilancia tipo P-8, y naturalmente en el marco de ese grupo anfibio pues están los 4.500 efectivos, entre esos un grupo especial de una unidad expedicionaria del Cuerpo de Marines, que son 2.200 efectivos, junto a lanchas para desembarco, vehículos blindados, helicópteros tipo Osprey, y el Iwo Jima tiene la capacidad de transportar aviones de motor sencillo, de un solo motor, que son los AB-8B tipo Harrier, que estos tienen la particularidad de que pueden aterrizar de manera vertical, pues ya van a bordo de este Iwo Jima y también estarán en el marco de todo este despliegue. Como ustedes pueden escuchar, es un despliegue masivo, sin precedentes en las costas de Venezuela, y que naturalmente el gobierno de los Estados Unidos está disfrazando para operaciones de narcotráfico, pero que es totalmente desproporcionado si se habla únicamente de operaciones de narcotráfico, y también teniendo en cuenta que por el Mar Caribe no es la principal zona de tránsito de cocaína o de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Juanca, me da la impresión, ¿el despliegue aumentó en las últimas horas? Digo, ¿es más de lo que en un principio se comunicó? Sí, aumentó, por lo menos en el buque crucero. Aumentó. Ahora bien, hay ciertas dudas porque, por ejemplo, el USS Samson lleva muchos días en Panamá. Se había dicho que iba a ser desplegado al Mar Caribe, pero sigue allí en Panamá. Entonces hay dudas de si va a ser reemplazado por otro buque, que es el USS Minneapolis, que se encuentra en Jamaica, allí en inmediaciones, o si el Lake Erie pues reemplazaría este USS Samson. Pero lo cierto es que en materia de anuncios, sí es más. Claro. Habló la fiscal.
Sí, habló la fiscal Pam Bondi. Ayer, Sí. sí, recordemos que ayer se declaró culpable en una corte en Nueva York el Mayo Zambada, líder del cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es una organización que, según lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, está asociada con el cartel de los soles. El cartel de los soles se asocia con el cartel de Sinaloa para enviar drogas hacia los Estados Unidos. Se declaró culpable el Mayo Zambada y la fiscal Pam Bondi aprovechó para hablar sobre una perspectiva más amplia de toda la lucha contra carteles de narcotráfico. Dijo que no van a descansar hasta que lleven a todos los líderes a los cabecillas de carteles de narcotráfico ante la justicia aquí en Estados Unidos. Recordemos que para los Estados Unidos, Nicolás Maduro no es el presidente, sino el cabecilla de una organización terrorista como lo es el Cartel de los Soles. Y también reiteró algo que ya había dicho anteriormente, y es que estos criminales utilizan puentes aéreos, es que les pagan autoridades de otros países para poder transportar su droga hacia los Estados Unidos y que eso lo estarán investigando. Entonces, vemos en materia judicial que se fortalece el cerco y en materia militar también se fortalece. Y en materia política tenemos el respaldo de países en la región. Está Guyana, está Ecuador, está Paraguay, está Trinidad y Tobago, que dijo que prestaría su territorio a los Estados Unidos. Trinidad y Tobago también está muy cerca a territorio venezolano si lo requieren para adelantar alguna operación en contra del Cartel de los Soles. Entonces esto es por varios frentes. Claro. Juanca, ya para terminar, a propósito del tema político, me gustaría preguntarle si en Washington hay alguna reacción a lo que ha dicho el presidente Petro sobre el Cartel de los Soles. Voy a repasar el trino. Dijo, el Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen. El paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio. Le propuse a Estados Unidos y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel. Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia, dice el presidente. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito. La gran Colombia, potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latinoamericana y de la paz. ¿Sobre este trino hay alguna reacción allí? Sí, digamos que el más vocal hasta ahora ha sido el representante por la Florida, Carlos Jiménez, de Miami, quien ha citado el trino del presidente Petro para decirle que firmó su propia sentencia, sugiriendo que puede ser imputado por parte de autoridades en los Estados Unidos por colaborar primero por desconocer el Cartel de los Soles. Dijo que era gravísimo para el Congreso de los Estados Unidos, que eso no lo iban a perdonar. Y luego por unos comentarios de Diosdado Cabello, donde asegura que ha coordinado con el ejército colombiano para la llamada zona binacional y para movilizar tropas. Allí dijo Carlos Jiménez que podría haber una investigación o una imputación en contra del presidente Petro por colaborar en contra del Cartel de los Soles. Es una visión de un republicano. En el Congreso no toman decisiones en materia de imputación, eso le corresponde a la justicia de los Estados Unidos, pero es la línea republicana, es la línea trumpista, es la línea MAGA. Entonces son comentarios que también hay que tener la pista sobre ellos. Muy bien. Juan Camilo Merlano desde Washington. Juanca, déjeme ya para despedirlo preguntarle por un hecho curioso. ¿Es cierto que Trump sacó de una rueda de prensa a un periodista porque le timbró el teléfono del Salón Oval? Sí, yo no estaba en el Salón Oval, no sé si finalmente lo sacó, pero sí le dijo salte de la habitación. Le sonó un teléfono y el presidente Trump dijo, hola, ¿quién es? ¿Cómo estás? E inmediatamente con cara seria dijo, get out of the room, salte de la habitación. Ahora, no sé si realmente lo hayan sacado el periodista, no sé si fue un periodista el que le sonó el teléfono, pudo haber sido algún staffer, pero de que lo dijo y lo dijo serio. Entonces, por cierto, Trump tiene nueva reunión de gabinete hoy, hay que estar atentos porque esas reuniones de gabinete, como hemos visto hasta ahora, es una mesa ovalada donde están todos los funcionarios del gabinete. Marco Rubio siempre está ahí al lado derecho de Trump. Rubio es el funcionario con más poder porque no solo es secretario de Estado, sino asesor de seguridad nacional, y cada uno hace una breve presentación de los hechos más relevantes. Vamos a ver qué tan relevante para ellos es este despliegue militar masivo y si tienen algún tipo de comentario al respecto. Bueno, tocayo, gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, don Gabriel, muchos temas para analizar de lo que nos acaba de decir Juan Camilo. Mire que me llama la atención, el despliegue ha venido aumentando. No es el mismo que se dijo desde el primer día. Así es, Juan Camilo, y la pregunta que queda detrás es ¿cuál es el interés que tiene
Trump en este desplazamiento de capacidades militares? Varias pueden ser las respuestas. La primera y más obvia es, como efectivamente se ha anunciado, cortar el tráfico de estupefacientes que sale desde Venezuela por esa ruta del Caribe. Lo segundo es ejercer un poder disuasorio en contra de Venezuela y de los carteles de la droga. O lo tercero puede ser también, Juan Camilo, ir avanzando hacia la consolidación de una serie de circunstancias que, sumado a otros factores como la recompensa de $50 millones, que es la más alta en la historia de los Estados Unidos, las sanciones económicas, la presión política, la presión militar, llevar a que Maduro salga del poder. Y esto obviamente que tendría un rédito político para Trump internamente. Independientemente de cuáles sean las razones del despliegue militar, Trump va a poder sacar cara diciendo que ha disminuido el tráfico de drogas o que ha sacado a un dictador de un gobierno liberando al pueblo venezolano. En fin, yo creo que esto tiene una estrategia táctica, obviamente, asociada al tema del narcotráfico, que además es un tema recurrente dentro del discurso de Trump y dentro de su política exterior, y por el otro lado también, indudablemente, político. Lo que resulta curioso, Juan Camilo, y con esto acabo, es que el relieve que se le ha dado a este despliegue militar hacia las costas venezolanas ha sido, digamos, tomado con mayor atención y mayor nota aquí en Colombia. Ayer los principales diarios en Estados Unidos no abrieron con esta noticia, no fue titular, no fue portada. Sigue siendo algo para la política de los Estados Unidos, algo todavía lejano, que no ha trascendido, digamos, dentro del top 3 de las prioridades políticas de dicho país. Claro, ese me parece una descripción muy válida. Don Eduardo, sobre este despliegue militar, una anotación que sí me gustaría hacer. Algo, y hemos entrevistado aquí analistas de seguridad, de hecho, exmiembros de las Fuerzas Armadas allí en Estados Unidos, y nos han dicho, cuando Estados Unidos invade, nunca lo anuncia tanto, ¿no? Por si algo. Una invasión nunca tiene esta característica de demasiado anuncio, ¿no? Si ponemos la teoría de la invasión sobre la mesa. Claro, es que aquí digamos la gran inquietud y la gran incógnita que tiene Latinoamérica y el mundo entero es qué es lo que quiere Trump exactamente con ese despliegue de tropas, que ya nos estaba diciendo Juan Camilo, va a ser aún mayor de lo que ya se había anunciado, que era grandísimo. Es decir, el despliegue, como lo decía Juan Camilo, es sin precedentes, es absolutamente desproporcionado si lo que se pretende es luchar contra el narcotráfico. Evidentemente sobre la mesa, Juan Camilo, puede estar esa opción, aunque quizá lo que han dicho analistas y demás es la menos viable. Entre otras cosas porque con esas capacidades Estados Unidos, si quisiera hacer algo, eventualmente ni siquiera tendría que entrar a territorio venezolano, lo podría hacer desde aguas internacionales. Pero lo cierto es que esta mañana que conversamos con Julio Borges, uno de los líderes de oposición más reconocidos de los últimos años y además que tiene muchísimos contactos con diplomáticos estadounidenses, lo que ha planteado es que la estrategia puede venir más por el lado de ejercer una presión que prácticamente sea asfixiante y que de esta forma termine el propio chavismo resquebrajándose, generándose unas divisiones internas muy grandes, como lo que pasaría, por ejemplo, con cualquier cartel de las drogas, ¿no? Que terminan unos sapeándose, perdón la expresión, unos con otros. Y no solamente eso, sino que eso también podría generar un ruido muy importante entre las fuerzas militares venezolanas, que dice Julio Borges, ya hay muchos grupos disidentes que evidentemente no lo hacen público, pero que hay un ruido de sables, según nos decía Borges, que podría también desencadenar en la salida de Nicolás Maduro del poder. Dice él, no, aquí no vamos a hablar ni de horas ni de días. De hecho, este despliegue militar se ha anunciado ya hace más de una semana y no hemos visto nada concreto, digamos, ahí en el Mar Caribe. Uno de los buques más grandes, por ejemplo, está parqueado hace rato ahí en Panamá. Entonces no sabemos exactamente cómo va a ser el tema de tiempo, si de pronto habrá una sorpresa, si de pronto habrá alguna situación
situación, digamos, que no sea tan anunciada como usted lo está diciendo, pero digamos, como lo analizan desde el lado venezolano, es la posibilidad de que haya una presión militar mucho mayor por parte de Estados Unidos, pero pensando en que las acciones concretas provengan directamente o internamente desde Venezuela. Para cerrar este tema, a mí me gustaría tocar un último elemento de esta noticia sobre Venezuela y la oposición venezolana. Allá hay una discusión muy importante con el papel de Capriles y Tomás Guanipa en todo esto. Digo, es una oposición, esa de Capriles, reconocida por el régimen de Maduro, que de hecho en su gestión, pues ahorita lo comunicó Capriles, lograron la excarcelación de 13 presos políticos. Y ha dicho a través de una carta que pues, el tema de la invasión no es una buena idea. Por otro lado, la oposición de María Corina Machado obviamente está pidiendo desde hace ya varios días la libertad de Venezuela y que Venezuela sea libre. Una oposición que pues parece dividida, ¿no, don Gabriel? Pero esto no es nuevo, Juan Camilo, digamos, desde que la oposición es oposición en Venezuela con el chavismo, Leopoldo López, Enrique Capriles, Borges, María Corina Machado, es decir, todos los grandes líderes de la oposición, el mismo Guaidó, ellos han tenido diferencias y han tenido fracturas internas, pero lo que usted señala es muy cierto. Aquí hay dos tipos, a pesar de que hay muchos líderes opositores, la mayoría de los cuales está por fuera de Venezuela porque han sido presos y perseguidos políticos, pero lo que sí es muy diciente es que dentro de todo ese tumulto de opositores hay, si se quiere, como dos grandes categorías. Los que hacen una oposición desde dentro del sistema, como puede ser Capriles, que fue elegido en las mismas elecciones pasadas que fueron consideradas un fraude y que tiene un tono quizás un poco más moderado, o la oposición ya, si se quiere, radical como la de María Corina Machado, que incluso llama a la desobediencia civil cuando hay estos programas de reclutamiento ciudadano, o que incluso insinúa que sería bueno para Venezuela una invasión de Estados Unidos. Son dos voces completamente distintas dentro de la misma facción de una oposición que ya desde hace años viene presentando fracturas y que no ha logrado esa unidad necesaria, además para hacerse contar, porque yo creo que hay más opositores que oficialistas en Venezuela, pero son demasiado variadas las voces dentro de la oposición venezolana. Sí. Y entre otras cosas, Gabriel, no ha pasado mucho porque pues básicamente ellos han hecho muchos esfuerzos y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, estuvo ya ese último esfuerzo de María Corina casi que de poner en evidencia de que efectivamente hubo un fraude, mostrando como tal los papelitos de la gente votando y demostrando que hubo más del 80% de votos por Edmundo González, y eso tampoco sirvió. Entonces yo también lo que veo aquí es una oposición que, claro, que está dividida, pero que está por lo menos esperanzada en que están pasando cosas. Y pues esas declaraciones y ese respaldo que ha dado Estados Unidos y Bernie Moreno diciendo que seguramente Nicolás Maduro no llega a diciembre, pues evidentemente hace que un sector muy grande de opositores pues tenga una enorme esperanza frente a lo que está ocurriendo. Muy bien, vamos 9:22 minutos de la mañana, seguimos con más información. Mucha atención, que ya se está conociendo el documento, la ponencia final por parte del Consejo Nacional Electoral que se presentará, ya fue radicada, perdón, donde pues se estipulan varias sanciones, se piden varias sanciones en contra de varios miembros de la campaña de Petro Presidente. Nicolás Rojas tiene el documento. Nicolás, adelante. Mire, Juan Camilo, básicamente un documento que va muy en sintonía a lo que estuvimos mencionando hace algunos instantes, datos relevantes, la violación en los topes electorales de la primera vuelta, según lo que señalan los magistrados investigadores, que son Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, es por el orden en primera vuelta de 2.611 millones de pesos, y la violación en topes en segunda vuelta fue de 1.087 millones de pesos. ¿Cuáles son esos principales hallazgos que piden los magistrados
o argumentan los magistrados mejor, donaciones irregulares de FECODE y la USO, gastos no reportados como el pago de testigos electorales, facturación de publicidad y recursos para la campaña de Senado, irregularidades en el reporte de los vuelos con la empresa de Sociedad Aérea de Ibagué SADI y fraccionamiento de pagos en el cierre de la campaña del Movistar Arena. ¿A quienes pide sancionar? Ricardo Roa Barragán, quien fue el gerente, Lucy Aide Mogollón, tesorera, Marilucy Soto, auditora, a la Colombia Humana y a la Unión Patriótica con sanciones económicas. Es como más o menos los datos más relevantes de este documento que, recordemos, tiene cerca de 600 páginas, en total 554. Sí, también veo, Nicolás, artículo 5, Movimiento Político Colombia Humana, ¿no? Sanciones, partido del político Unión Patriótica, dice de manera individual con multa equivalente a 583.785.441 pesos. Bueno, son más de 10 artículos donde al final en el resuelve están solicitando estas sanciones. Exactamente, Juan Camilo. Por ejemplo, aquí viene financiación prohibida. Entre ellos 3 tendrán que pagar por el orden de 2.252 millones de pesos precisamente por violar estos topes electorales. Y en segunda vuelta, pues dice que la financiación prohibida, la multa sería por el orden de 627 millones de pesos. Entonces dicen que toda esta plata tiene que reponerse. Déjeme buscar el artículo puntual de este documento. Usted entenderá, Juan Camilo, que son varias las páginas que estamos intentando traducir para todos nuestros televidentes, pero lo que señala es que todo esto irá a un fondo del Consejo Nacional Electoral que precisamente ayudará para que pues se financie el Tribunal Electoral, pero también como para que sirva a modo de compensación este dinero que, según pues reporta, hizo parte de los topes electorales. Ahora, lo que hay que señalar es que esta ponencia, este documento no menciona al presidente Gustavo Petro, o por lo menos en el tema de sanciones que pueda tener, argumenta que pues su investigación está suspendida y que pues es rasero de la Comisión de Acusaciones. Estoy leyendo el artículo 6, el parágrafo, dice: dicha multa deberá ser descontada del monto de financiación estatal a favor del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales en el siguiente desembolso, porque por concepto de funcionamiento le asigne el Consejo Nacional Electoral al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica. Bueno, ahí está entonces. Sí. Sancionar son varias sanciones económicas. Juan Camilo, al Movimiento Unión Patriótica, dice que la sanción es por el orden de 583 millones de pesos. Y mire, el parágrafo: dicha multa deberá ser descontada del monto de financiación, que usted lo mencionaba, del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, pero recordemos que esto es si se vota positivo. Esto es solamente una primera instancia, por ponerlo así, porque la votación tendrá que ser entre todos los magistrados que tendrán que reunirse en sala plena. Lo que va a suceder a partir de este momento, pues estábamos hablando con varios de ellos, es que ellos tienen que ser notificados de este documento, con sus equipos estudiarlos, y lo que nos dicen es que a partir de este momento, pues en cada sala plena, cada reunión que tiene el Consejo Nacional Electoral, que habitualmente son entre martes y miércoles, pues este texto tiene que ponerse a consideración, y si pues se corre la votación o decide ese día no votarse, pues cada uno tiene que argumentar el porqué. Sí. Nico, gracias. Entonces ahí está, se conoce ya el documento, los detalles de esta ponencia que se radicó ante el Consejo Nacional Electoral de la campaña Petro Presidente. 926, don Gabriel. Pues ahí está esta ponencia, como dice Nicolás, es muy importante la aclaración, sujeta a votación de los magistrados, ¿no? Sí, y aquí hay varias consecuencias, además del efecto político, sobre una ponencia que en todo caso Juan Camilo y Eduardo ya desde hacía meses se conocía hacia dónde iba, que había generado muchísima polémica e incluso acciones judiciales donde tuvo que intervenir la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, por cuenta de que en el texto de la ponencia se incluyera también una sanción a Gustavo Petro, no como presidente, sino como candidato. Pero Juan Camilo, aquí hay varias cosas. Lo primero es que esto puede tener un efecto, además, de bola de nieve que, según los expertos, podría afectar la unión de los partidos del pacto histórico de cara a la consulta interna de octubre, porque existe la teoría que los partidos que hayan sido sancionados no pueden hacer parte de coaliciones
Y recordemos que también en cabeza del Consejo Nacional Electoral está la decisión de permitir, sí, los 13 movimientos que hacen parte del pacto histórico se pueden fusionar en un solo partido. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no logran unirse en un solo partido, la izquierda llegaría fragmentada, no podría irse en coaliciones en las elecciones de Congreso y eso podría afectar por el tema de los umbrales el número de curules para la bancada del pacto histórico. Lo segundo que hay que decir es que esta decisión pone, digamos, en aprietos si la sala plena del Consejo Nacional Electoral acoge la versión que se conoce, pone en aprietos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que fue el gerente de la campaña y quien además tendrá que ser investigado por la Fiscalía, porque a partir del 2017 la financiación irregular de las campañas se entiende como un delito. Es por eso que también en el texto se le hace una compulsa de copias a la Fiscalía y se le hace una compulsa de copias también a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por estos mismos hechos para que investigue la posible responsabilidad penal del presidente como candidato de una campaña que habría supuestamente violado los topes y haberse financiado de manera irregular. Entonces, Juan Camilo, aquí va a haber un efecto en lo político, va a haber un efecto en lo jurídico y va a haber un efecto también de cara a la campaña y a la solidez del bloque de izquierda de cara al 2026. Sobre la ponencia, Edu. Sí, aquí digamos una de las grandes preguntas que uno se hace es qué va a pasar con el presidente Gustavo Petro. Recuerde usted que ya la Corte Constitucional pues había establecido que no podía él estar como persona natural, digamos, metido allí en estas investigaciones, que el Consejo Nacional Electoral efectivamente no era el competente para adelantarlas. Y aquí, digamos, lo que surge es qué va a pasar con él. Lo que se ha sabido es que el Consejo Nacional Electoral está elevando unas consultas a la misma Corte Constitucional para establecer qué puede hacer y si efectivamente se puede dar esa compulsa de copias a la Comisión de Acusación de la Cámara para que tenga en cuenta todas estas investigaciones que se han venido adelantando en el Consejo Nacional Electoral como parte de su acervo probatorio en caso de que eventualmente se abra algún tipo de enjuiciamiento al presidente Gustavo Petro, pero en la Comisión de Acusación de la Cámara, con base a esta información que ha venido investigando el Consejo Nacional Electoral. Clave hacer mucho énfasis, Juan Camilo, en el hecho de que estamos hablando simplemente de una ponencia, ¿no? Es decir, aquí hay una propuesta que hacen estos dos magistrados a el resto de sus compañeros, lo Sí. escriben, dicen, mire, encontramos que hay mérito y efectivamente en unas sesiones posteriores es donde el Consejo Nacional Electoral pues entra a evaluarla, a votarla y ahí es cuando se sabe si efectivamente todas estas sanciones de las que estamos hablando esta mañana entran o no en vigor. Edu, ya para terminar, materia política. Daniel Quintero anunció que se mete en la consulta del pacto. Con la venia del presidente Y sí, y creo que y en contra de muchos con los que va a compartir precandidatura, ¿no? sí, Porque creo yo, Juan Camilo, sí, que esta es quizá una de las noticias que, como ustedes dicen, patea al tablero en la izquierda. Es una noticia que se le debe dar dos lecturas. La primera es que este anuncio que está haciendo esta mañana Daniel Quintero ocurre después de una reunión con el presidente Gustavo Petro, lo que nos deja ver que efectivamente pues hay una especie de venia o de, como se le dice, aval del presidente Gustavo Petro a Daniel Quintero para que se adelanten esta candidatura dentro del pacto histórico, a pesar de que muchos sectores efectivamente se han venido oponiendo. Piense usted, por ejemplo, en Gustavo Bolívar o piense usted en el mismo Iván Cepeda. De hecho, acuérdese que Daniel Quintero también, cuando se anuncia la candidatura de Iván Cepeda, había pues puesto algunas inquietudes relacionadas con esa candidatura, hablando de un tipo de izquierda que él no compartía. Entonces, siento yo que aquí efectivamente pues esto puede generar enormes divisiones, pero también lo que queda claro es que
ya Gustavo Petro destapa sus cartas y efectivamente se sinceran en el sentido de que ven efectivamente en Daniel Quintero como un candidato que puede ser muy fuerte y si me atreve a decirlo, esto sí ya es una percepción personal, podría ser inclusive más fuerte que Gustavo Bolívar y que Iván Cepeda y que el resto de los candidatos del pacto histórico. Si yo le hago esta pregunta a don Gabriel, ¿usted me responde sí o no? ¿Daniel Quintero es el candidato del presidente? Definitivamente sí, pero no, pero fíjese cómo son las cosas. Ayer en este mismo espacio decíamos, analizando la entrada de Iván Cepeda, que eso significaba también implícitamente la salida de Daniel Quintero de la consulta y después de la reunión con el presidente, Daniel Quintero, además yo no sé quién está tomando las decisiones de quién puede participar y quién no, porque además Daniel Quintero no hace parte del pacto histórico, su movimiento no hace parte del pacto histórico, entonces si no es con la venia del presidente, ¿cómo hace un precandidato para participar en una consulta donde los demás precandidatos al unísono no quieren que participe? Esto lo que indica es que ha habido una orden del líder natural del pacto histórico, que es el presidente Gustavo Petro, en el sentido de incluirlo sí o sí en esa consulta. Y el hecho de que esté insistiendo sí o sí en esa consulta tiene varias lecturas. Lo primero es que cree que puede ganar. Daniel Quintero tiene mejor financiación que el resto de los precandidatos, seguramente tiene más apoyo en ciertas regiones. Pero lo segundo es que la orden del presidente, si es que fue por orden del presidente de incluir a Daniel Quintero, es darle la espalda a los más leales petristas. Susana Mohamed, Gloria Flores, Iván Cepeda, María José Pizarro. Quizás Daniel Quintero no sea el candidato de su corazón, pero la política que tiende a ser pragmática y guiarse por el principio del pragmatismo, de pronto el presidente Petro hace los cálculos y dice, prefiero tener a alguien que pueda llegar a la presidencia, que pueda llegar a competir en esa consulta amplia y renunciar quizás a los principios, a la lealtad política con las personas que han construido el proyecto de la Colombia humana y del pacto histórico. Entonces, sí me parece muy diciente. Definitivamente, el único que está defendiendo a Daniel Quintero dentro de las cabezas del pacto histórico es el presidente, porque todos los demás se han opuesto y con justas razones. ¿Cuáles han sido las razones, Juan Camilo? Que no ha hecho parte del proceso de construcción de partido y que está investigado por serísimos actos de corrupción, lo cual puede manchar, digamos, este proceso. Entonces, a mí sí me parece muy, muy delicado y pues muy triste para los demás precandidatos del pacto histórico que se la jugaron. Ese último elemento como el más importante, ¿no? Creo que de las críticas de los precandidatos ha sido pues que es un señor imputado por la Fiscalía General de la Nación. Eduardo. Sí. No, les iba a decir simplemente que a pesar de todo eso, pues el presidente Gustavo Petro ya nos tiene acostumbrados a muchas decisiones que resultan absolutamente impopulares. Ocurrió con el regreso de Armando Benedetti al gobierno, el regreso de Laura Sarabia al gobierno. Es decir, el presidente Gustavo Petro no tiene muchos problemas con ese asunto del qué dirán. Pero lo que sí veo aquí, Gabriel, y solamente para complementarle un poco ese análisis interesante que usted estaba haciendo, es que Daniel Quintero, creo yo, comparte mucho más el ADN petrista, el ADN de Gustavo Petro, que todo el resto de los otros candidatos a los que a lo mejor el presidente ve un poco más tibios en aras de adelantar esa revolución, esos cambios de fondo que se requieren, y entonces ven en Daniel Quintero un hombre que ya anunció que si llega a la presidencia va a cerrar el Bolívar Congreso. Tibio, yo no sé, Susana al lado de Daniel Quintero, Tibio. Perdóneme, Juan Camilo, al lado de Daniel Quintero, que ya anunció que cerraría el Congreso, que ya anunció que barajaría de nuevo, iría por una constituyente, por supuesto que sí. Es decir, es un extremo. Es que vea, sí, es que Juan, yo no puedo estar más de acuerdo con Eduardo en que, pues, si la propuesta de Daniel Quintero es cerrar el Congreso de una constituyente que podría incluso desembocar en una reelección del presidente Gustavo Petro, es decir, de este tipo, en serio, cuando dice que hay que resetear el sistema, se va a hacer elegir con propuestas de cerrar el Congreso de una constituyente. Bien lo señala Eduardo, eso puede ser mucho más atractivo para el presidente Gustavo Petro
que ha propuesto la constituyente, que se ha peleado con el legislativo, con las cortes, con el empresariado, ¿no? Y es un tipo además que yo también creo que comparte esa capacidad de mover opinión, no necesariamente buena. El tema de la bandera ridícula en la Andy, mejor dicho, suelta bombas de humo constantemente y logra generar el debate. Pues vean, nos tienen nosotros aquí hablando de... Bueno, vamos a hablar ahora de Miguel Uribe Londoño. La candidatura también por la consulta del Centro Democrático, la precandidatura presidencial. Hoy a las 11:30 habla, dijo y anunció a través de sus redes sociales. Vamos a ver qué tiene por decir. La gran idea, Gabriel Eduardo, que tiene la oposición es al final hacer definir obviamente el precandidato del Centro Democrático, el candidato del Centro Democrático, e ir a una gran consulta todos para definir candidato único por parte de la oposición. Hay una cosa que uno encuentra más consenso, inclusive en María Fernanda Cabal, que ayer la entrevistábamos aquí en Noticias Caracol en vivo, y es toca unirse para ganar, dicen ellos. Es la única forma como podemos enfrentar a la izquierda en Colombia, ¿no? Sí, pero a ver, una cosa es lo que se dice de dientes para afuera y otra cosa es lo que se vive de puertas para adentro. Y yo creo que esto es un proceso que va por etapas. La primera etapa, que es la etapa del Partido Centro Democrático, que sabe que no llega solo. Y la segunda etapa es una etapa de alianzas y de apertura, si se quiere, a otras candidaturas en la consulta de marzo. Yo creo, y es mi impresión, Juan Camilo y Eduardo, que a pesar de que ha habido una voz unánime dentro del Centro Democrático para aceptar la precandidatura de Miguel Uribe Londoño, sí creó malestar. No tenían opción política de rechazar su nombre, no tenían, digamos, se hubiera visto muy mal, además cuando todavía hay una sensación de solidaridad y de indignación frente a lo que pasó con el senador Miguel Uribe, se hubiera visto como un acto mezquino rechazar la precandidatura de Miguel Uribe, además de desafiante con el presidente Álvaro Uribe, que fue el que digamos, cocinó la entrada de Miguel Uribe Londoño a la precandidatura. Pero entre líneas, con el tono de las entrevistas que han dado Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, yo intuyo que hay una cierta molestia interna, que se sienten desplazadas después de años de un proceso de construcción de sus propias candidaturas, e incluso que sienten que no tienen la confianza del expresidente Uribe, a quienes le han sido leal como figuras fuertes con potencial de ganar la contienda. Es que vea, incluso el expresidente Uribe corrió el plazo de la encuesta que inicialmente tenía que ser en septiembre para diciembre, para darle 2 meses a Miguel Uribe Londoño, que pueda hacer campaña, que se pueda hacer conocer, que pueda ir creciendo, para que no se desinfle. Y eso pues va en detrimento de las reglas y de los acuerdos que habían tenido los precandidatos. Entonces yo siento que hay un malestar muy grande por dentro que no se dice, a pesar de que de dientes para afuera celebran y llaman a la unidad. Yo creo que hay una crisis interna muy grande dentro del Centro Democrático, y eso en algún momento va a estallar. Don Eduardo. Aunque sabe que me da la sensación, Gabriel, que esa postergación, digamos, de las encuestas, inclusive se dan por la petición de la propia María Fernanda Cabal, que en alguna entrevista lo dijo y decía, mire, es que claro, hacer la encuesta ahorita, cuando todavía está, digamos, en el ambiente todo lo que ocurrió con Miguel Uribe, de alguna manera nos pone a nosotros en desventaja, y está bien que se postergue un poquito para que esa situación se termine de decantar y digamos, haya una consulta un poco más igualitaria. Pero coincido completamente con usted en el sentido de que este nombramiento y esta postulación pues ha caído entre los otros precandidatos, y particularmente Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, como que sienten que el expresidente Álvaro Uribe no confía plenamente en ellas, o por lo menos no comparte completamente lo que ellas están planteando y la manera como vienen adelantando la campaña.
y de alguna manera pues el expresidente Uribe quiere tener esa otra figura muy emblemática con mucho simbolismo, pero que al final cuando llegue el mes de marzo y se deban discutir algunas alianzas estratégicas con otros partidos afines, pueda hacer que en ese sentido Miguel Uribe Londoño pues pueda ser mucho más flexible que las otras candidaturas. 9:43. Don Eduardo. Fíjese usted, A ver, Eduardo, que sí. esas coincidencias pasa lo mismo en el Centro Democrático que en el Pacto Histórico. Es decir, los candidatos más leales a los proyectos políticos que han estado cargando maletas durante años esperando su momento, están siendo desplazados por los dos líderes naturales, que esta contienda no va a ser entre Miguel Uribe Londoño y Daniel Quintero, la pelea de fondo está entre Uribe y Petro, y ambos, a su manera y por sus razones, están tomando decisiones, Están incluso en moviendo fichas. contra. Claro, incluso en contra Bombo sí de están sus fichas haciendo. más leales. ¿Qué? Bombo están haciendo con lo de Eso las sí. consultas al interior de los partidos. Y digo el otro campo será el centro político para ver cómo se van moviendo también esas precandidaturas. Don Gabriel, gracias. A usted, Juan Camilo, Eduardo, a toda la audiencia. Feliz día. Eduardo, un abrazo. María Gabriela, Juan Camilo, un feliz día, chao.